Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios, en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa, En Conexión con las Escrituras. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras, su programa donde estudiamos la palabra de Dios por medio de la lección de escuela sabática de la división de adultos. Hemos llegado hoy hasta este día, viernes 20 de octubre, y se nos vuelve a recordar que estamos un día mucho más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero pedir excusas, presentar excusas y pedir disculpas que el día de ayer no pudimos tener el programa. Salimos de nuestra casa acostumbradamente, pero no sé qué pasó cuando salgo de donde yo vivo para ir a la oficina de la asociación acá en la Bocancón. Yo debo tomar o tomo el corredor sur para venir más rápido. Salgo y en unos 25 minutos, máximo 30, estoy aquí para conectarme y pasar. Pero no sé qué pasó cuando salí a la carretera para tomar el corredor sur. Veo un tranque inmenso a vuelta de rueda, los carros. Bueno, Señor, dame paciencia que pueda pronto. Y cuando ya pasamos el semáforo, la carretera que nos conecta al corredor, igual lleno de vehículos, lleno de vehículos. Entramos al corredor igual lleno, ahí lento, hasta que un poquito después de la salida de Costa del Este, la salida está al lado izquierdo, yo venía por el lado derecho hacia la ciudad, por ahí, a la altura de Costa del Este, donde el tramo pasa por encima de la carretera, una carretera de Costa del Este. Allí me doy cuenta, que llamo a Katherine, le digo, mira Katherine, estoy en este tranque que no creo que voy a llegar a tiempo, así que no voy a poder conectarme, no lo voy a hacer manejando porque es muy peligroso. Entonces, ella pues se preparó, me doy cuenta, ella me dice, sí, que ahí en el paso elevado de Costa del Este hay unas reparaciones. Cuando me doy cuenta, algún inteligente, este es el país de los inteligentes, vino en 2 lugares, quitaron toda la capa asfáltica, todo, y ahí quedó pues, y hay conos y todo, y entonces solamente eso hizo el gran tranque, porque una vez pasé ese punto, ya eran las 7:12, ya estaba tarde para llegar acá, ya el corredor estaba sin obstáculos, sin tranque ni nada, estaba viable. A pesar de eso, pues de ahí acá a las oficinas, pues llega a las 7:27, así que no pude hacer la transmisión, así que disculpe la transmisión. Y esta es una grabación, porque a esta hora, si Dios lo permite, no me pasa lo mismo que pasó la vez pasada, todo está bien, estaré ahí en espera en la camilla para que llegue el momento de mi cirugía, o estaré ya en el quirófano, no sé a qué hora estoy programado, puede ser que ya a esta hora estoy en el quirófano o esté esperando allí para mi entrada al quirófano. Así que gracias por sus oraciones, esperamos que si me operan todo salga bien, y el día lunes entonces le estaré, por la gracia de Dios, dándole un reporte, un informe de cómo nos fue el viernes. Es una operación ambulatoria, aunque debo quedar una noche ahí en el hospital por cualquier cosa, me dijo el doctor. Pero si todo sale bien, que esperamos que sí, porque Dios es un Dios de maravillas,
pues el sábado nos darán la salida y iremos a casa. Entonces, el lunes, desde casa, espero con la ayuda del Señor y la fuerza del Señor me da poder hacer la transmisión desde casa, allí, y pues estar con ustedes nuevamente. Así que esta es una grabación, no podré leer, no estoy en la condición por ser una grabación de leer los mensajes en el chat, los saludos, pero muchas gracias por sus oraciones y su compañía. Así que vamos a orar para entonces entrar, ver el material de ayer y entonces compartir el bosquejo sugerente que siempre hacemos cada viernes. Y la lección de ayer pues calza muy bien con los consejos que siempre venimos dando los viernes en relación a la obra de la escuela sabática. Así que oremos. Amado Padre, muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por la dirección de tu Espíritu. Permite que hoy todo lo que acontezca a cada uno de nosotros sea bendecido por ti, prosperado y sea para nuestro pleno bienestar. Así que muchas gracias por tu amor y tu bondad. Oramos, Señor, por la dirección de tu Espíritu en el estudio de este último día, en la lección de esta semana, y que el bosquejo que brindemos y las orientaciones y la lección del jueves sea de bendición para nosotros. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan en la radio adventista, la voz de la esperanza, a los que están conectados en las redes sociales de Facebook y YouTube, que tu bendición sea plena sobre ellos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Ok. La lección de ayer se titulaba Empezar por donde estás y está basada en el versículo para memorizar: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos hablado esta semana, hemos estudiado que tenemos una misión que cumplir, pero muchas veces el diablo nos enreda en la vida. Los que yo tengo el privilegio de trabajar para la iglesia, y a pesar de eso que trabajo para la iglesia, también el afán diario nos puede robar el privilegio de estar en esa conexión total con Dios para el cumplimiento de la misión. Entonces vivimos el desafío, lo que vivimos en las ciudades, de tener presente siempre, de no olvidar nuestra misión y sostener una relación especial con Cristo para poder cumplir esa misión. Entonces estudiamos que Dios tiene que sacarnos de nuestro confort. Comenzamos esta semana estudiando Génesis 11. Después del diluvio, en vez de obedecer a Dios, los hombres, en vez de ir por toda la tierra y poblarla, lo que hicieron fue un grupo concentrarse en la llanura de Sinar, allí en Babilonia, entre los dos ríos Tigris y Éufrates, y entonces hicieron una ciudad, le pusieron un nombre, comenzaron a construir una torre porque ellos no creían en las promesas de Dios, no confiaban en la palabra de Dios. Entonces ellos construyeron esa torre por si venía otro diluvio, eso los salvaguardar. Pero nuestra única salvaguardia está ¿dónde, hermanos? En la palabra de Dios. Esa es nuestra única salvaguardia. Entonces vimos que Dios nos llama para hacer bendición. Vimos el ejemplo de Abraham. Vimos cómo Dios tuvo que sacar a la iglesia apostólica a su zona de confort en Jerusalén y enviarlos a Samaria para luego dar el siguiente paso, que es el que nos ha alcanzado a nosotros hasta estos días en que estamos viviendo, hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es: ¿por dónde empezar? Hechos 1:8 ofrece una perspectiva única y especial en cuanto al cumplimiento de la misión. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos dice que debemos comenzar donde estamos. Me seréis testigos en Jerusalén primero. Entonces, cuando Jesús dio estas palabras a los apóstoles, ellos iban a estar ahí en Jerusalén. Hay que comenzar donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Algunos sueñan con ir como misioneros a otros países y dicen: ¡uy, qué bárbaro, qué tremendo tiene que ser enfrentar esas circunstancias!
de vivir en otra cultura, otro idioma, otras costumbres. Eso como que nos emociona muchas veces a nosotros, pero Dios no espera que nosotros viajemos hacia otro país lejano para ir a aplicar el evangelio. Debemos comenzar donde estamos. Allí donde estamos es pero debemos comenzar. Una vez testificamos en Jerusalén y en Samaria, que son los lugares cercanos, nuestro vecindario, nuestro hogar, nuestro trabajo, son los lugares donde más tiempo pasamos, trabajo y hogar. Vamos del hogar al trabajo para trabajar 8 horas o más y luego regresamos a casa cansados, y entonces nos acostamos a dormir para levantarnos y otra vez volver al ritmo diario de la vida en la ciudad. Ir a trabajar, venir a casa a descansar. Entonces, en el vecindario donde vivimos, en la casa donde vivimos, el vecindario, y en el trabajo, que podía ser Judea, Jerusalén en nuestro vecindario donde vivimos, los vecinos, y luego Judea es nuestro trabajo fuera de nuestra casa, aunque hoy en día muchos trabajan en casa con teletrabajo, muchos son nativos digitales. Estaba leyendo el otro día un anuncio interesante que Estados Unidos estaba buscando nativos digitales para trabajar con una remuneración de $30 la hora. No tenían que ir a los Estados Unidos, ahí podían vivir en cualquier país, pero mientras ellos hablaran el inglés de una manera fluida, adecuada, y tuvieran buen servicio de internet y prestan, entonces podían trabajar como nómadas digitales en sus computadoras donde estén, podían cumplir los requerimientos de trabajo que este llamado norteamericano hizo para trabajar allí, en ese lugar. Entonces, esta época, si bien es cierto, ha traído cosas que no estamos acostumbradas a ellas, ha traído cosas nuevas que facilitan la tarea. Ahora uno puede tener esta semana, yo he estado en una semana de espíritu de profecía en la iglesia de San Antonio, aquí en uno de los corregimientos del distrito de San Miguelito, creo que se llama Rufina Alfaro, ese corregimiento. Si me equivoco, me perdonan. Mis conocimientos en geografía son limitados, me cuesta eso. Entonces, allí en la iglesia de San Antonio estuve el domingo y estuve el miércoles presencialmente dando el tema que me correspondía. El domingo lo inicié con el primer tema, el miércoles ya el cuarto tema. Y entonces había un teléfono ahí puesto que tomaba ahí la escena y la retransmitía por Zoom y posiblemente por Facebook o YouTube. Qué fácil. Entonces, lunes, martes, jueves, vamos a estar conectados en línea. Desde mi casa yo presento el tema y los hermanos en su casa me escuchan. Y hoy viernes, pues, tendrán una grabación igual que este programa. Grabé el sermón y se lo envié ya al pastor y al primer anciano para que ellos puedan entonces descargar y tener el sermón, y cuando toca, ponen a correr el sermón. Y los hermanos van a tener la sensación como que yo estoy ahí en vivo, en directo, hablándoles. Pero no, yo lo grabé. Desde ayer miércoles, el miércoles grabé aquí con ayuda de Catherine en la computadora, grabé igual que estoy grabando ahora para la radio. Grabamos el tema, terminamos con oración y leí a los hermanos que fueran bendecidos en el Señor. Tenían fueran bendecidos en el Señor. Y ya se terminó la grabación que se hizo aquí. Se lo envié al pastor, se lo envié al primer anciano y ya pudimos cumplir. Por eso le dije al pastor cuando me invitó, pastor, el asunto es que el viernes tengo una cirugía y en la noche pues voy a estar en el hospital pasando la noche de recobro, de ver cómo va todo para el sábado. Entonces dice, no, puede grabar el sermón, pastor. Así que lo grabé y se lo envié allá
a los líderes y espero pues que lo disfruten. Entonces, esta vida moderna nos ha traído una serie de ventajas. Ahora podemos tener reuniones por Zoom, juntas por Zoom, y una serie de cosas que antes no teníamos o no podíamos o no hacíamos. Así que gloria a Dios por eso. Entonces, Dios espera que comencemos en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la universidad donde estudias, si eres un estudiante universitario, en la escuela donde estudias, esa es nuestra Judea. Luego dice que de Jerusalén, al pasar a toda Judea, había que pasar a Samaria. Samaria ya representa un tercer nivel bien interesante. ¿Qué representa Samaria? Samaria representa ahora el cruzar las barreras culturales, porque aunque los samaritanos decían que estaban hermanados con los israelitas, porque recuerden que los samaritanos pertenecían al reino del norte, pero vinieron los asirios y tomaron el reino del norte y entonces se mezclaron con ellos y entonces ya no siguieron siendo totalmente judíos, sino mitad sirios, mitad asirios y mitad hebreos. Entonces, al estar a la mitad, indiscutiblemente ellos pues aprendieron con Asiria una cultura pagana, una cultura basada en el fundamento humano, el razonamiento y no en la palabra de Dios. Note. Entonces, quedaron así. Y entonces cuando Jesús dice Samaria, lo que está diciendo es que Samaria representa los desafíos misionológicos que la Iglesia Adventista tiene. Los otros grupos étnicos y culturales que no hablan nuestra lengua, no tienen las mismas costumbres, aún pueden tener creencias paganas, creencias no cristianas. Entonces ahora, después de estar claro que somos luz en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, ahora viene Samaria. Entonces puedes ponerte a pensar en la ciudad en que vives. Por ejemplo, aquí yo vivo en la ciudad de Panamá. ¿Cuál sería nuestra Samaria? Pues nuestra Samaria sería la cultura china, la cultura hebrea, la cultura árabe, los musulmanes. Todos esos son nuestra Samaria. No hablan nuestro idioma. Lo han aprendido para comunicarse aquí en Panamá. Hablan español, pero también hablan su idioma natal, el hebreo o el árabe, el idioma que sea. Entre ellos se pueden comunicar. Y entonces para nosotros nuestra Samaria es eso, ese grupo de personas que tiene costumbres diferentes, idiomas diferentes, pero que también hay que alcanzar. Note. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que en el vecindario donde vivimos tengamos la iniciativa de compartir las buenas nuevas de salvación. Note, porque ahí están nuestros vecinos, amigos, posiblemente conocidos, nuestros hijos, todo está ahí en esa comunidad. Eso en primer lugar. Pero luego dice, después de Samaria va, después de Judea, va a Samaria. No, entonces ahora Jesús da un paso más adelante y dice, ahora tenemos que también evangelizar a los otros grupos que no hablan nuestro idioma, no tienen las mismas costumbres, son diferentes a nosotros, el color de su piel, sus rasgos físicos, todo, pero también es nuestra responsabilidad llevarle a ellos el mensaje del evangelio. Note. Y por eso el desafío general y el desafío específico que se nos plantea, dijimos que este trimestre tiene un elemento nuevo y es que todos los jueves van a venir dos desafíos, uno general y uno avanzado. ¿Cuál es el desafío de esta semana? Dice, identifica, el primer desafío es identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzar. Entonces, ¿cuál es el plan? Que ustedes en sus diferentes comunidades se pongan a observar cómo llevar a cabo un programa
de atención social a la comunidad. Esa atención social puede ser en el campo de la salud, el campo de la familia, hay muchos campos. Entonces usted escoge la temática que cree que le ayuda y entonces va a la Samaria para hablarles, no que están equivocados. Yo marqué aquí un pensamiento que me encanta. Note, dice, una vez más Jesús está en el tercer párrafo de la lección. El último párrafo de la lección dice, Jesús dice, tiene que ser mis testigos en Judea y Samaria. Una vez más Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica, ¿qué implica? Implica nuevas fuerzas en el Señor para no echar a perder el plan que Él quiere hacer en mi vida. Nuevas fuerzas, ánimos nuevos, que Dios ponga un Santo Espíritu en nuestra mente ahí, al nosotros entrar en la experiencia de la antorcha, ¿no? Y entonces recibimos todo eso, nos involucramos entonces en ese grupo étnico y si oramos y seguimos las instrucciones de Dios, somos humildes oyendo la palabra y la voz del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos encontrar el éxito viendo nuevos conversos en ese nuevo grupo. Hace 15 días que estuve en Chiriquí, en el Congreso de Ministerio Personal, escuchaba la buena noticia que 2 personas de la cultura china, 2 personas o 2 familias diferentes de la cultura china, se bautizaron en la iglesia adventista ya en David. Yo dije, wow, aleluya, gloria a Dios. Y le dije al pastor flamenco, escríbame, póngame los datos para orar por ellos y que sigan avanzando en la obra. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Cómo Dios nos va a llevar a participar de la gran obra de predicar el evangelio. Note. Y en esa obra vamos a encontrar barreras idiomáticas y de cultura, como lo estamos viendo aquí con Samaria. Entonces, podemos prepararnos. Hay hermanos que son amigos de árabes, comerciantes que tienen su almacén en la zona libre y almacén aquí en la ciudad. Entonces usted puede ser una influencia poderosa. Primero, póngase en manos de Dios y ore para que el Espíritu Santo le ayude. Entonces haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad por quienes la iglesia no ha hecho nada. Un ejemplo, las personas con discapacidad física o visual, pues son muy pocas las personas en esa condición que visitan nuestra iglesia, que van a nuestra iglesia. Entonces ahora nosotros tenemos que ministrarles a ellos. Es el primer desafío. El segundo es, el desafío avanzado es, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Entonces comienza a orar por una oportunidad, que Dios abra las puertas. Prepárate para hacerlo con tu iglesia o hacerlo en un ambiente diferente, pero cuando el llamado de Dios llega, tú estés listo a aceptar el llamado y fielmente realizar la tarea que Dios te dio. Ok, eso es lo que podemos ver y vamos ahora a entrar al bosquejo sugerente. ¿Cómo podemos entonces organizar este material variado en 3 puntos principales? El llamado de Dios a la misión. Yo lo dividiría así. Mi primer punto sería, el llamado de Dios a la misión. Voy a enfocarlo negativamente, inciso A, y lo voy a presentar negativamente y positivamente en ambos incisos. No. Entonces yo comenzaría así en inciso A. Dios nos ha hecho parte del cumplimiento de su sagrada misión que dio a la iglesia. Nuestra tarea es ir a ser discípulos. No meramente cristianos, sino discípulos. Entonces, comenzar a orar por esa tarea que Dios nos ha llamado a cumplir. Él nos llamó a cumplir esa tarea. Pero, inciso B, a veces hay obstáculos
que no nos permite, nos enredan en las cosas de este mundo y pasamos por alto trabajar allí, en ese lugar que Dios me llamó a trabajar. Entonces, es allí donde a veces Dios nos llama a salir de la zona de confort para que nuestra fe se avive y estemos dedicados a su gran tarea. Entonces, esos serían mis 2 puntos. El A, los obstáculos, y el B, ahora, Dios, a pesar de eso, no importa. Y aunque no seas perfecto, Dios te amó para hacer bendición. Y entonces comparto rápidamente lo que algunos textos que están en la lección del lunes hablaron. El amor de Dios, su muerte en la cruz. Y ore para que a medida que va usted presentando esta lección así, los hermanos oren y por los ojos de la imaginación santificadas y guiadas por el Espíritu Santo, se metan a la escena para que lo puedan experimentar de una forma más real. Note. A veces el diablo nos lleva a una zona de confort, pero Dios quiere que seamos bendición al mundo. Y ahí están los textos. Vamos en una forma resumida a presentarle lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ese es mi primer punto. El segundo punto sería el llamado de Abraham. Ahora, lo que yo expliqué en el primer punto, inciso A, inciso B, obstáculos que impiden, pero nada debe impedirnos, inciso B, Dios mismo me va a capacitar y me va a ayudar a tener las fuerzas necesarias para llevar a cabo los ministerios que el Espíritu Santo me ha dado a realizar. Entonces él trae su esposa, él trae, Abraham recibe el llamado de Dios, y entonces sería mi inciso 2, el llamado de Abraham. El punto 2, entonces el inciso A sería que Abraham también experimentó obstáculos. Dios lo llamó y él obedeció por la fe, pero experimentó una sequía, un hambre en el área donde Dios lo llevó. Entonces tuvo que huir a Egipto. Entonces lleva a su esposa y tiene miedo porque como es muy hermosa, Dios le dio una hermosa. Las esposas que Dios nos da son sumamente hermosas. Las esposas adventistas son las damas más hermosas y lindas que hay en este mundo. Yo espero que las hermanas estén diciendo amén, amén, amén. Estén felices. No hay damas más preciosas en esta tierra. No hay damas más hermosas que las damas adventistas, y especialmente las que están casadas. Son las damas más hermosas. Dios nos ha dado las esposas más hermosas y lindas en esta tierra. Entonces Abraham tuvo miedo, enfrentó el miedo, pero Dios no le abandonó. Y entonces viene el inciso B. Entonces, ¿qué quiero lograr con el punto 2? En el punto 1 siento las bases que Dios nos llamó a cumplir la misión, pero tenemos a veces que salir, inciso A, de la zona de confort. Para inciso B, para hacer bendición para el mundo. Entonces, en el punto 2, lo demuestro prácticamente con el ejemplo de Abraham. ¿No? Abraham recibió el llamado, pero enfrentó desafíos y Dios lo llamó a salir de su zona de confort, a salir de Ur de los Caldeos, y él lo hizo fielmente. Y a pesar que enfrentó dificultades, él se mantuvo fiel, y a pesar de su flaqueza, Dios no le abandonó. Inciso B, Abraham se convirtió en una fuente de bendición para todos los que estaban a su alrededor. Ese es mi segundo punto. Entonces, ¿ahora qué hago? Traslado ese fundamento bíblico, lo demuestro con el ejemplo de Abraham y termino entonces ahora trasladándolo a la época nuestra hoy en día. Y entonces le digo, la misma experiencia que tuvo Abraham, tuvo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y la tenemos nosotros. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y entonces uso Hechos 8, 1 al 4 para hablar cómo la iglesia apostólica, Dios tuvo que sacarle de su zona de confort en Jerusalén y llevarlos hasta Samaria, y hasta lo último, una vez que Samaria fue alcanzada, entonces comenzó la misión hacia el mundo entero. Se cruzaron las barreras de Samaria al mundo. Y hoy en día tenemos el mismo desafío. Hay barreras, hay zonas de confort, pero Dios nos saca. ¿Y dónde vamos a comenzar?
por donde estamos. Ese sería el inciso B. Allí mismo, donde nosotros estamos, allí mismo, vamos a comenzar a testificar. Nuestra Jerusalén es nuestro hogar, nuestro vecindario, nuestra Judea, es nuestro trabajo, el lugar donde estudiamos, la escuela, esa es nuestra Judea. Pero Dios quiere también que alcancemos los grupos étnicos que hay en nuestro país. Por eso el desafío de esta semana es ver los grupos con necesidades especiales. Judíos, chinos, hebreos, perdón, ya dije judíos, árabes, todo eso, hindúes, y orar por eso. Porque ahí entonces cruzamos las barreras y solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para alcanzar eso. Entonces termino, y aquí voy a cerrar ya, que el tiempo se me ha acabado, termino haciendo el llamado. No olvide que siempre les digo, no termino un repaso de la lección sin hacer una invitación, un llamado a los hermanos y a los amigos que estén en la clase también. Si no son adventistas, un llamado. Únase, mi amigo, y venga a cumplir esta misión. Y entonces hace el llamado. ¿Cuántos queremos, igual que Abraham, igual que la iglesia apostólica, salir de nuestra zona de confort e ir y enfrentar los desafíos de la misión, cumplir la misión para que Cristo venga pronto? ¿Cuántos? Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Y entonces, como le he dicho, puede asignar a alguien. Usted puede hacer un programa de oración, un calendario de oración que pone a cada alumno a orar. Después que hace usted la invitación y usted le da una instrucción antes de que comience la escuela sabática, llega, usted le dice, mire, quiero que ore así, 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 más o menos tenga la idea de cómo debe ser su oración. Entonces cierra y los anima para el otro sábado seguir estudiando fielmente la lección y tener un nuevo encuentro con este estudio de la palabra de Dios. Así vamos a tener una escuela sabática dinámica, variada, que no aburre, sino que los hermanos participan dinámicamente y alegremente en esta clase en que estamos. Bueno, mis hermanos, el tiempo se ha acabado. Tengan un feliz sábado a la puesta del sol en sus respectivos países donde viven, sus comunidades. Y nos encontramos el lunes, si Dios así nos los permite, para contarles las buenas nuevas que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Tengan un sábado bendecido y feliz, y un gran encuentro no solo con nuestros hermanos en Cristo, tengamos esa gran comunión con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia, sino también un gran encuentro con Dios y su palabra. Hasta el lunes, si Dios nos lo permite. Amén. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Gracias por acompañarnos.